Vamos a ir ahora a abordar una temática distinta. Guillermo Laferriere es analista en temas de defensa y geopolítica. Guillermo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, gracias por llamado. Bueno, en principio, la verdad que cuando conversé con usted, la idea era compartir con esta audiencia una ilustración muy buena que usted había publicado en Twitter al respecto de lo que fue la guerra de Corea. Una guerra cuya intensidad, volumen y proyección hacia el futuro, que es nuestro presente, poca conciencia se tiene, ¿no? Fue una guerra de una brutalidad inmensa y un dato interesante que usted cita es que no era algo que precisamente Stalin quisiera que ocurriese y sin embargo ocurrió. Bueno, sí, la guerra de Corea en realidad está prácticamente olvidada, ¿no es cierto? No, es muy raro mencionarla y bueno, se ha cumplido 70 años de la misma, ¿no es cierto? Y yo creo que sí, porque la guerra de Corea en realidad determina dos o tres cosas importantes. La primera es la intervención más importante de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fuera de su territorio para hacer frente a esta teoría del dominó que tenían, ¿no? Pensaban esta expansión de la Unión Soviética o de la China que había hecho su revolución en el resto del mundo y esa creencia de que si un país caía, todo el resto de la región iba a caer bajo el mando o bajo el control del comunismo, ¿no? Claro. Ahora, ahí hay varios elementos, ¿no? Muy interesantes. El primer dato interesante es que, una vez más, y en muy poco tiempo de concluida la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos estaba mal o escasamente preparado. Y digo esto a tenor de que el ejército norteamericano no estaba a la altura de las circunstancias en la Primera Guerra Mundial, tampoco lo estuvo en la Segunda, porque hay que recordar que las primeras intervenciones del ejército estadounidense se producen en África del Norte y hasta que llegó Patton eran literalmente un desastre, ¿no? Es una cosa bastante Sí. curiosa en una potencia que quizás Hollywood ha logrado que se la advierta como de un poder desbordado. Bueno, eso en realidad es muy común y suele aplicarse en algunos casos, pero en la situación de Estados Unidos es bastante sistemática, ¿no es cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente las tropas con las que echa mano Estados Unidos fueron las que tenía en Japón, ¿no es cierto? Y ahí en Japón eran tropas de ocupación que tenían casi un rol, podríamos decir, de seguridad interna del país y muy poco que ver con el tema de la proyección del poder militar. Y es así como hacen frente con lo primero que hacen y con una suerte de rejunte, si me permite el término, Sí. de tropas que sacan de Japón para hacer frente a esto. Y lo que usted, José Luis, dice con respecto a la Segunda Guerra Mundial es un hecho. Fíjese que en diciembre del 41 los atacan en Pearl Harbor y hasta que Estados Unidos empieza a tener el músculo más firme para poder hacer frente a la guerra, tanto en el frente del Pacífico, que era el principal para ellos inicialmente, hasta que Ujú. Alemania le declara guerra y es Europa, y tarda prácticamente un año hasta que puede hacerlo. Eso tiene que ver, me parece que a mí, no tanto con lo militar, sino con la mirada política de estas cosas, ¿no? Bueno, objetivamente, digamos, Estados Unidos siempre lucha con una situación interna que tiende al aislamiento y una situación de las élites, digamos, que buscan tener un protagonismo internacional, ¿no? Ahí ha habido históricamente una tensión entre ambas posiciones. Claro, pero esa posición también parte de la élite. También hay una mirada, sobre todo entre nosotros, ¿no es cierto?, muy eh, simple del proceso de toma de decisiones en Estados Unidos. Se Mm. cree que, ¿no es cierto?, un presidente decide, bueno, vamos a tal cosa y directamente se hace cuando hay toda una suerte digamos, de discusiones y análisis que tienen que ver con distintas miradas dentro del mismo Departamento de Estado, el Departamento de Inteligencia, de Defensa, perdón, la Comunidad de Inteligencia, el Congreso, que es muy fuerte. Entonces es muy compleja la toma de decisiones en Estados Unidos, no es tan directa como nosotros tendemos a pensar que, ¿no es cierto? Y eso hace que se manifiesten en todos los gobiernos esas dos miradas entre esa tensión que usted, José Luis, menciona muy bien entre el aislacionismo y la intervención, ¿no es cierto? Que es Bien. propio de un país que tiene dimensión continental y desde
1914 para acá, tiene una importancia superlativa en los asuntos de seguridad internacional, ¿no? Ahora, justamente, y retomando el tema de la guerra de Corea, que en las últimas semanas, a partir de un conjunto de decisiones, como ha sido la de Corea del Norte, de implosionar un edificio ubicado en la frontera entre las dos naciones, como respuesta a lo que ellos consideran la agresión de Corea del Sur, por la difusión de unas octavillas contrarias al régimen. Un tema que trato de sintetizarlo porque tirarle todo junto a la audiencia a esta hora de la mañana es medio fuerte. Me trajo rápidamente la atención al hecho de que no solo fue la primera de una serie de guerras donde Estados Unidos no se pudo imponer, porque entre otras cosas, bueno, MacArthur en ese momento tiene un proceso de mucha tensión con la dirigencia política, ya que él quería utilizar la bomba atómica, y la dirigencia política se opuso terminantemente, sino al hecho de que fueron construyendo un ideario de poder militar que nunca han podido cumplir acabadamente. Sí, yo me permito ahí hacer agregar una idea, ¿no es cierto? La capacidad militar de cualquier Estado, ¿no es cierto?, es una más de las herramientas que tiene la gran política para hacer estrategia, ¿no es cierto? Así como la diplomacia, la economía, la propia acción política, ¿no es cierto? Y la gran responsabilidad de que esa herramienta militar no pueda cumplir con determinados objetivos, a veces pasa que la política no fija objetivos claros políticos a lograr con la aplicación del poder militar. No sé si soy claro con lo que estoy mencionando. Sí. Entonces, al no poder fijar objetivos políticos a lograr por la fuerza militar empieza a pensar cuáles serían los objetivos que más o menos ayudarían a que esa concepción política se alcance, ¿no es cierto? Claro. Y a veces, cuando esos objetivos políticos ni siquiera se mantienen o van mutando, ¿no es cierto?, hacen que los militares vayan generando sus propios misiones o objetivos, ¿no es cierto?, y eso hace que ese instrumento, que es lo militar, se transforme en un fin en sí mismo, y hace que entonces la guerra se prolongue por tiempo indeterminado, largos años, como fue Vietnam o Afganistán, que está recién terminando ahora, ¿no es cierto?, o el propio Irak, que duró años, sin que haya una definición o un cambio de situación política real al momento que se iniciaron las operaciones, ¿sí? Ahora lo traigo al presente, ¿no? Porque justamente era bueno. En el día de hoy, cuando se sigue la información, y estoy seguro que usted lo hace, en el pasado viernes la aviación militar de Japón interceptó un bombardero H-6 chino, cazas de China penetraron el espacio aéreo de Taiwán, y hay una situación en la frontera chino-india que me parece que tiene mayor gravedad que la que se está comunicando. La verdad que el mundo que está tapado por la cuestión del COVID-19 escasamente está mirando con la atención debida todo esto. Hay una situación de coup de force por parte de China muy, muy fuerte. Bueno, ahí yo me permitiría creer que nosotros, aquí en la región, quizás que aquí en Argentina, pensamos que el mundo solo mira el tema de la pandemia, y los temas estratégicos, geopolíticos, funcionan 24/7, ¿está? Y lo que usted, José Luis, bien se refiere con respecto a la situación de China, ¿no es cierto? Yo no dejo de coincidir con usted que es que llama la atención, que es importante, pero yo creo que en realidad China es una gran potencia económica global, eso no cabe la menor duda, ¿no es cierto? Uh-huh. Y está desarrollando, y ha alcanzado el estado de una potencia militar regional, es decir, que para la zona donde se encuentra del mundo es, digamos, el hegemón militar sin ningún tipo de duda. Todavía le falta a China, ¿no es cierto?, un largo trecho en los temas de defensa, donde ha avanzado muchísimo para constituirse en una potencia de carácter global en ese aspecto. Y con respecto a lo que usted menciona del Mar de la China, en la zona fronteriza con India, ¿no es cierto?, me parece que y se me permite la expresión, sí, son parte del juego, ¿no es cierto? Ajá. Son parte del juego de comunicación de India con China,
con todo el tema de la cuenca del Pacífico, que es importante sobre todo para India, para China también como su línea de comunicación, y con Japón, y no solamente Japón, Taiwán, Filipinas, Vietnam, todo el tema de las islas que están en el mar de la China, las que están en la parte del mar de Japón que tiene en conflicto con ese país. Es todo un juego de tensiones que me animo a decir que no va a escalar más allá de eso, de esas tensiones, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo tiendo a coincidir con esto. Lo que digo es, sería interesante, pero claro, a estas actuales autoridades como pedirle mucho que hay que prestar atención a este tipo de cosas. En definitiva. Yo creo que también es parte también nosotros tenemos una cierta mirada muy centrada en Argentina y no miramos un poco lo que está pasando en el mundo y de qué manera nos influye. Para eso puede parecer, ¿no es cierto?, que todo esto que estamos hablando es muy lejano a nosotros y nada tiene que ver, pero todas esas tensiones, todas esas relaciones, interacciones nos están diciendo de que algo está pasando al este de Suez, como dirían los británicos, ¿no es cierto?, que hay todo un movimiento de político y geopolítico en ese lugar, que eso influye también a la larga en todos los temas económicos, y eso debiéramos prestarle atención. No digo para ser un actor relevante en eso, sino para entender que el mundo es un lugar muy complejo, con interacciones cruzadas, porque fíjese, le doy un solo detalle que usted lo sabe bien. Esta India, esta China que se han enfrentado hace pocos días en esa zona tan remota de su frontera, son los mismos socios que son socios en el BRICS. Entonces, claro, junto con Brasil, con Rusia y con Sudáfrica, ¿no es cierto? Entonces, es todo parte de un gran juego muy complejo, ¿no es cierto?, donde el lenguaje a veces es un poco más duro, a veces es un poco más soft, pero es siempre parte de un juego estratégico muy importante. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos, Guillermo, que tenga una buena jornada, muy amable. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo. Bueno, igualmente, Guillermo Laferrir, estamos hablando de esto, que a mí siempre me parece importante traerlo, más allá de nuestras pequeñas cuestiones de aldea y de nuestras cuestiones que tienen que ver como sociedad.